Hola. Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo en nuestro canal de YouTube. Hoy estoy aquí de nuevo para nuestro segundo directo con mi amiga y compañera que se llama Angela Janowski y estamos aquí para hablar de un tema que estoy muy segura que va a tocar a muchos y a muchas de nosotros que estamos aquí en este directo y que estarán viendo este directo registrado. El tema es el siguiente. ¿Tu dinero está en salvo? ¿Por qué nosotras ahorramos en oro y no en papel? Pero antes de todos, voy a presentarme para quien no me conoce. Me llamo Bárbara Sala, soy empresaria desde siempre. Vivo a Tenerife, en las Islas Canarias, desde 12 años con mi familia, donde llevo una empresa inmobiliaria y gestionamos patrimonios inmobiliarios. Y hace algunos años descubrí este maravilloso mundo que es el mundo del oro físico suizo, el lingote. Y desde ahí empecé, después de una visita a nuestra empresa que está en el centro de Lugano, en Suiza, a invertir en oro, o mejor, a cambiar euro en papel en oro y a colaborar con ellos, porque me llamó la atención este tema y empecé a compartir con amigos, clientes y con mi familia y desde ahí decidí de montar mi propia empresa y de colaborar con ellos para compartir esta maravillosa oportunidad a empresas, familias y personas que quieren cambiar euro en oro. Y ahora te presenta mi amiga Angela. Hola, ¿qué tal? Gracias, Bárbara, nuevamente por invitarme a tu Gracias a canal ti. y a este espacio. Y como, bueno, voy a presentarme también un poquito para que me conozcan. Mi nombre es Dayanowski y bueno, soy alemana, mitad española también. Y estoy viajando mucho y también me dedico a la gestión de vacacional de turística. Y también hace muchos años he estado trabajando en un hotel como recepcionista. Por ende, pues llevo bien el tema de, las, de los alojamientos turísticos, ¿no? Y bueno, pues también hace unos añitos me encontré con este tema que como ya habíamos comentado la última vez, ¿no? Empecé con la plata, pero bueno, luego pues me di cuenta que sí, el oro tiene mucho más valor y es mejor pues este switch, aunque tampoco bajo mi opinión personal hay que descartar nada, ¿no? Siempre es bueno diversificar. Y el tema de hoy, pues sí, es como ya habías comentado, el tema del ahorrar en oro. O sea, ¿por qué ahorramos en oro y no en papel? Sí, porque a nosotras, en verdad, Ángela, tenemos un hilo en común que es la libertad. Nos gusta mucho, somos personas, mujeres libres, así que nos gusta mucho nuestra libertad. Y lo que pensamos nosotros es que el oro tiene un valor y sobre todo nos protege en el tiempo y en este momento de mucha incertidumbre donde hay guerras, hay cambio de economía, hay muchas oportunidades también de invertir, porque claro, hay las criptomonedas, una persona puede invertir en acciones, en inmuebles, hay mucha oportunidad después de Internet que ha llegado en este mundo. Al final, nosotras somos muy terrena, bastante física, también si tenemos nuestra parte espiritual, pero nos encontramos mucho porque nos gusta algo de tangible, de físico y algo que nos permita en verdad de alcanzar el más posible nuestra libertad. Así es. Y bueno, es exactamente, el tema de la libertad es un tema que creo que cada vez más va a cobrar importancia, ¿no? Porque ya estamos viendo que tenemos muchas restricciones y ahora con el euro digital también que nos lo quieren como imponer, pues yo creo que el tema de la libertad es cuando más personas van a darse cuenta de muchas cosas.
Y es también otro de los motivos por los que es beneficioso pues ahorrar en oro, ¿no? Sí, porque tú antes me estabas hablando de un ejemplo, ¿no? Que tenía de un chico que invertía, un ejemplo muy, muy práctico para que nuestra audiencia entienda para quien no conoce el oro, con un ejemplo muy sencillo. Explícalo tú bien. Vale. Lo tienes. Pues imaginamos que está Carlos y Mario y los dos comienzan hace 10 años, en el 2015, a ahorrar. Pues Mario decide ahorrar todos los meses 100 euros y los guarda en forma de billete, ya sea en el banco o debajo del colchón o donde sea. Y Carlos comienza a invertir 100 euros en oro todos los meses. Bueno, ahora estamos en 2025. Entonces, ahora ambos miran qué es lo que han ahorrado realmente. Pues Mario, que decidió ahorrar en papel, pues tiene 12.000 euros. ¿Qué pasa? Que el poder adquisitivo que él tiene ahora real es de 8.400 euros y no de 12.000. En cambio, Carlos, que decidió invertir en oro, el valor real de lo que él ha estado guardando a lo largo de estos tiempos, hoy en día tiene un valor de 22.000 euros. Por ende, este es un ejemplo un poco como para hacer ver que el tema del oro, porque hay muchas cuestiones, ¿no? ¿Hacer invertir en oro o en una cosa? A ver, esto es independiente y complementario a todo lo que se podría como hacer, ¿no? Es como una inversión a largo plazo para preservar valor. Sí, porque esto es el tema, porque mucha gente yo veo no se da cuenta, porque a veces yo digo, mira, pero yo lo tengo ahí ahorrado donde quieras, repito, en un lugar que todos conocemos, como abajo del colchón, está en un lugar muy seguro, porque ¿dónde lo pongo? Perfecto, pero yo a veces le digo, imagina que tú tienes 10.000 euros, con 10.000 euros hoy, ¿tú qué puedes comprar? Okay. Hacemos el ejemplo más tangible, vamos al revés. En el 2000, con un 10 euros, un billete de 10 euros, tú ibas a comprar 2 pizzas margarita y media, más o menos. Yo recuerdo que una pizza era como 4 euros. Okay. Y ahora, si tú hubiera invertido en oro estos 10 euros, ahora serían casi 100 euros, ¿vale? Hacemos 90 euros. ¿Esto qué significa? Que después de 25 años, yo hoy voy con 10 euros que me compro, también aquí en Tenerife, donde hay pizza riquísima, pero una margarita son 9-10 euros. Mientras si yo hubiera invertido en oro estos 10 euros del 2000, ahora yo tendría 90 euros y con 90 euros yo me voy a comprar tranquilamente 9 pizzas margarita. Y eso es el poder de adquisición de los bienes. Se llama inflación, porque la inflación sube siempre, ¿vale? Y mientras la inflación sube, hay un gráfico muy bonito que yo siempre pongo en mis vídeos de mi canal, algunos donde se ve tranquilamente que baja mientras el valor del oro sube y la inflación del oro y de la inflación, la curva sube. ¿Qué pasa? Que el valor del dinero en papel, euro, dólar, baja. Y esto es el oro. Significa proteger, no hacer una inversión para decir, compro hoy el oro y mañana lo vendo porque gano mucho. Vale, te puede pasar como en una temporada, son 2 años, en los últimos 2 años siempre el oro sube, pero en estos últimos también 6 meses, un año, ha subido muchísimo. Así que si tú, como yo hice, empecé hace 2 años y medio, me dijeron que era loca, que no tenía que hacerlo, vale, mi familia y todo, yo empecé porque, claro, yo sentía que para mí era un tipo de inversión y de ahorro que era para mí tranquilo, que me dejaba dormir la noche. Y claro que yo lo hice, empecé hace 2 años y medio. Y ahora el oro ha subido. Yo cuando conocí esta empresa, el oro estaba en 52.000 al kilo. Ahora estamos a 90, 95, 98, 80, pero más o menos estamos a 90.000.
Así que claro que ha subido mucho, pero no siempre será así, porque el oro es un elemento natural, y también su andamento, su curva, su crecimiento es que el ritmo de la naturaleza, así que no es que mañana hoy el oro vale 90 y mañana baja 40. Hay siempre baja y luego sube. Pero por eso que la gente tiene que entender que no es una inversión a corto plazo, pero es una inversión a medio y largo plazo. Algo que tú ahorras, lo tienes por ahí, te olvidas, algo que te da libertad, porque es tuyo, no es un billete en papel guardado en una cuenta, algo que cuando tú quieras venderlo, tú puedes venderlo, porque el oro físico suizo 999.9 es reconocido en todo el mundo, así que tú puedes vender también una parte de tu oro. Tiene un lingote grande, puedes también cambiar el lingote en lingotes más pequeños y liquidar solo exclusivamente el lingote que tú necesitas. Por eso tiene muchas características y muchas cosas que difícilmente tú vas a encontrarlo en otros productos. Por eso que a mí, cuando empecé a estudiarlo y a entender lo que el oro me podía dar como instrumento para lo que es mi estilo de vida, mi capacidad de ahorro, mi manera de invertir, vale, yo no quería problemas, ya soy empresaria de toda la vida y así que tengo ya problemas con la empresa todos los días, que son oportunidad, claro, para crecer y para avanzar. Pero yo no quería ponerme en algo que tenía que sí, estudiar, pero no que cada mañana me levanto y tengo que ir a ver si el oro ha subido o bajado. En toda sinceridad, yo no sé ti, pero yo me despreocupo totalmente porque lo veo como a largo plazo. Exacto. Eso es. Sí, yo también lo tengo por el estilo. Olvidado porque al final pues no se trata de... Bueno, y esta creo que es otra de las ventajas de ahorrar en oro porque aquí, o sea, yo he tenido también como que me ha costado ahorrar muchas veces, pero cuando haces este cambio es como no lo vas a vender tan fácilmente a no ser que realmente tengas una urgencia, ¿no? Porque sabes que con el tiempo va a subir su valor, que ahí lo tienes, que no se va a pudrir ni nada, o sea, mantiene su valor totalmente, incluso que estábamos viendo también que ya más del... Bueno, cerca del 80% del oro mundial ya ha sido extraído. Es decir, que queda un 20%, 25% por ahí. Y es decir que al ser tan limitado su adquisición, pues obviamente va a subir más, ¿no? Sí, porque el precio, como todo el mundo sabe, hay una demanda y hay una oferta. Así que si la demanda sube y la oferta baja, el precio sube. Así. Eso es una ley universal. Total. Que no escuela una de recuerdo que es muy útil que todo el mundo sepa porque, claro, son las bases de la economía. Exacto. Y es verdad. Sí. Y... Sí, y sobre lo que tú estabas diciendo antes del oro, que es... hay una cantidad de oro, yo te lo confirmo porque también en nuestra empresa cuando hacemos la formación, tú ahora estás con nosotras en Excellior, que es la empresa nueva que va en el mundo, pero yo estoy con Excellior, que es la empresa Italia, que es italianos, que siempre es hija de esta empresa de Suiza donde guardamos el oro, pero desde ahí yo te digo que en la formación se habla mucho de eso, y ahí fuimos también en Suiza, en una minera de oro, porque Suiza es también un territorio donde en pasado había extracción de oro, y hay un cartel ahí puesto fuera donde hay como una pirámide del Egipto y luego hay como un cubo de 20 metros para 20 metros de lados y dice, mira que aquí en este cubo es guardado es como toda la cantidad de oro que hay en la tierra y de este cubo solo me parece como un 80% lo que tú dijiste antes está extraído. Así que al día de hoy falta un 20% más o menos. Y luego muchos clientes me dicen, sí, pero Bárbara, luego van a descubrir el oro, seguro que de vez en cuando se descubre, sí.
Y han dicho que hay abajo del mar y todo, pero claro que ir abajo del mar necesita también una tecnología y hay coste, muchas maquinaria y vale, volvemos al punto que será más difícil extraer el oro que hay en la tierra, abajo de la tierra, ¿qué pasa? Que el coste del oro seguramente el precio va a subir. Bien, esta es una característica que es un elemento tangible, físico, que no se puede producir del nada, ¿no? A diferencia del papel, que hablamos mucho de moneda de euro en papel, pero ahora nos están poniendo el euro digital, pero en verdad l'euro, desde cuando empezamos a utilizar tarjeta, tampoco van a imprimirlo, es totalmente digital y conectado a un clic que hacen emitiendo moneda fiat así, y esta es una de las causas por lo cual hay inflación, porque hay demasiada moneda y no hay una demanda detrás de algo de verdadero. Todos es como humo, ¿no? Que ponen ahí y mientras tanto tú guardas tu papel y tú dices, o digital, dices, mira, cada día voy a hacer la compra. ¿Y por qué voy al supermercado y una vez yo me gastaba 30 euros y ahora son 50? Exacto. Las mismas cosas. ¿Por qué? Esta se llama inflación y estamos un poquito como volviendo al pasado, ¿no? Total. Como la abuela. Y en pasado en verdad que la única moneda era el oro. No había moneda. Empezaron a inventar todo este juego para que nosotras nos divertíamos a descubrir lo que es, porque en verdad el dinero no existe. No existe porque no está respaldado por nada, ¿no? Sí. Es que estaba respaldado por oro, pero creo que fue en 1944, pues, creo que eran, que decidió pues dejar de respaldar el dólar en oro. Y ahí ya solamente era lo que valía el papel, pero se llama pues moneda fiat porque está vinculado, o sea, las personas creemos que tiene ese cierto valor. O sea, nosotros le ponemos el valor con nuestro sistema de creencias, básicamente, ¿no? Sí. Y esto también, tengo un vídeo también en mi canal, ¿no? Sí, porque también tú tienes un canal, en ahora vamos a ponerlo en tu canal. en Instagram, donde Bukele lo explica perfectamente, ¿no? Cómo funciona este sistema de deudas y... Sí, ella tiene un video súper bonito, sí, que tú hiciste en Instagram. Yo lo traduje, o sea, lo traduje porque lo estaba explicando en inglés y lo puse ahí, ¿no? Lo puse en español, donde Bukele, el nuevo presidente, sí. Pero también él se encuentra como en YouTube, o sea, no tienen que ir a mi canal. No, que yo lo traduje al español. Tienen que ir a tu canal, porque sí, ella está llevando contenido súper precioso, porque en verdad... Hay cosas que dependiendo de cómo tú la miras te la ponen en una manera, pero si tú la vas a investigar y tú vas a ver exactamente lo que hay detrás, y a ella le encanta muchísimo. Una mujer que investiga mucho y a mí me encanta su manera porque claro, yo soy más comunicadora, más de instinto, claro, me gusta leer, informarme y todo, pero ella es mucho más profunda y me encanta esta. Así que claro, te aconsejo a todo. Aquí abajo voy a poner el enlace de su canal de Instagram. Si hablas español, seguir sus contenidos que son muy, muy precisos. Vale. Pues sí, esto es lo que teníamos preparado para hoy, un poquito, sí. No sé si se te ocurre. Esto es el mensaje que nosotras hoy queremos compartir, simplemente es nuestra experiencia, es nuestra opinión. Somos aquí para decir, tenéis que comprar oro, que sí o que sí, o tenéis que comprar plata, o absolutamente que cada uno elija cómo, escuchando a su corazón lo que te llama. Si aún estás aquí en este directo, porque evidentemente vibras con el oro, porque con el oro o vibras o no vibras. Siempre digo, y lo comenté también a uno de los directores comerciales de Suiza, un día en Bologna le dije, mira, Filippo, que el oro no es para todo, pero no porque no queremos que la gente
acceda a este oro, pero porque hay evidentemente personas que aún no están listas y despiertas para acceder a este planeta, llamámoslo, ¿no? Porque claro, si empieza a decir, no, mi padre me ha dicho que no, mi abuela que no, me ha dicho que si tú escuchas a tu familia, a mí me ha pasado, no, no alcanza nada. Así que tienes que escuchar a tu instinto, a tu percepción y si el oro te apetece, te parece que puede ser, te resuena, que algo para ti, y vale, nosotros estamos aquí. Claro. Y podéis contactarnos sin problema mediante el canal, tenemos toda abajo nuestro contacto, así que podemos atendernos y explicar cómo funciona, cómo ha funcionado para nosotras y en base a nuestra experiencia que cómo sería vuestro plan de ahorro o vuestro cambio de oro inmediato. Hay muchas opciones. Claro. Vamos poco a poco explicándolo en mis vídeos en italiano, pero también con ella en español. Hay subtítulos y todo, cómo funciona. Y claro, hablamos, yo hablo perfecto italiano, español medio perfecto, inglés llegaré también en inglés. Pero ella habla perfecto español, habla inglés, habla alemán, así que tenemos también un equipo de gente que habla portugués. Estamos llegando también con alguien que del su equipo que hablará en francés, que tenemos prácticamente todos los idiomas. Sí. Y sin problema podemos, nuestra empresa que vende justamente en el mundo, Excellior, podemos ir en cualquier país y podéis pagar con cualquier moneda fiat y también en criptomonedas. Sí. Y eso es muy importante para quien le gusta ahorrar en criptomonedas y trabajar con eso. Se pueden hacer un plan de ahorro o una compra inmediato con USDT, USDC, con Bitcoin y con Ethereum. Dentro de poco también habrá una novedad porque abrirán muchas monedas, así que cada uno puede elegir de comprar en un clic, sin cambiar nada, con la moneda. Así que eso es. Yo quería añadir un poquito, o sea, porque claro, o sea, a mí no me gusta como lanzar mensajes de miedo. Como habías dicho, ¿no? Que uno lo tiene que sentir, básicamente, cuando es el momento. O lo vibras o no lo vibras. Entonces, claro, aquí la responsabilidad básicamente es de cada quien, de investigar por su parte, de no creer solamente a una persona, sino de buscar mientras más fuentes de información tú tengas y puedas comparar para hacerte tu propia opinión, es lo mejor, ¿no? O sea, para mí siempre como hago esto un poco es verdad, con todo. Que no somos las únicas que hablan de oro en España, en el mundo, en italiano, en español, así que podéis buscar siempre. Esto es lo que hacemos nosotras. Claro, obviamente. No que nos venden las cosas, venden entre comillas unas cosas, pero claro, vamos poco a poco. Si esto me llega es porque puede ser que para mí, si me resuena bien, si no sigo adelante, y si me resuena yo voy investigando. Exacto. Entonces, hay que estudiar e investigar. Exacto, investigar y ser responsable, ¿no? O sea, para mí es como una palabra clave también, ¿no? Porque es como que muchas veces tenemos eso de que no, pero él dijo, no, pero no sé qué. No, a ver, investiga por tu cuenta y cuando tomes una decisión, pues ya ahí, pues tú ya verás con quién resuenas, ¿no? También. Sí, es verdad, porque muchas veces nos ha pasado a todas, creo también a ti, que cualquier cosa es responsabilidad del otro, ¿no? Es un poquito el hecho del niño, ¿no? Que dice, no, es culpa tuya, me ha dicho, no me ha dicho, lo hago, ¿por qué? Porque no, siempre la gente buscamos soluciones fuera. Preguntamos y buscamos la respuesta fuera. Pero tal vez la respuesta, la mayoría de las veces, está dentro. Es bueno hablar con otras personas que te animan, personas que confían, personas que han tenido la experiencia, sobre todo, porque quien no ha tenido experiencia en oro físico suizo con custodia en la bóveda suiza, ¿cómo puede aconsejarte? ¿Cómo puede decir? Puede tener una idea mala, buena, pero es diferente tener la experiencia. Y nosotros estamos aquí para compartir una experiencia el sábado a esta hora
Vale, tenemos playa aquí al lado, pero vale, Estamos aquí. Pero seguimos aquí, así que si lo hacemos es porque nos encanta este trabajo, claro, esta manera de ayudar, ¿no? Porque, claro, ella lleva su piso, yo tengo también mi mobiliaria, mis pisos y otras cosas, así que clientes de atender, pero esto lo hacemos porque en verdad es como una misión para nosotras, para expandir este energía increíble que el oro puede también llevar en tu casa, como ha llevado en nuestra. Totalmente. Muy bonito. Y vale, desde ahí yo creo que podemos cerrar este directo y nos damos cita, creo, la próxima semana, no sé, es de vacaciones, aún tenemos que decidir si hacer un directo o no, pero de toda manera el canal está abierto, podéis consultar los vídeos, ir en el canal de Ángela para ver su canal y empezar a formar y expandir esta formación, buscar y vale, contactarnos en caso que queráis profundizar más. Exacto, ahí estamos disponibles. Ahí estamos. Feliz fin de semana, feliz domingo a todos y nos vemos la próxima semana. Así es.